Bueno, hay una frase que dice que la libertad de una persona, ¿no? Eh, termina cuando comienza justamente la libertad de la otra, ¿ya? En definitiva, todos los seres humanos gozamos del derecho a la libertad. Sin embargo, en una sociedad tan caótica, tan consumista, en una sociedad en la que parece una sociedad a veces de esclavos, de un sistema, llámese un sistema laboral, un sistema capitalista, cualquier régimen, inclusive ahora que estamos viviendo la pandemia, ¿no? Parecemos esclavos encerrados en nuestras casas y encerrados y esclavos de un virus, ¿no? Prácticamente que nos domina, que nos controla y que juega con nuestra ansiedad y no nos deja ser libres. ¿Se entiende? Muy bien. La libertad es un tema que parece irónico porque una persona es libre, nace con libertad y tiene el derecho a la vida. Siempre nos han dicho eso, ¿no? Este, sin embargo, mientras uno más va tomando conciencia de las cosas del mundo, mientras uno tiene uso de razón, va creciendo, creo que va perdiendo esa libertad. Y cuando ya llegamos a una edad un poco mayores ya, capaz a la adultez recién, nos damos cuenta que no somos libres y nos damos cuenta que queremos tener libertad. Y en nuestro afán de ser libres, muchas veces confundimos la libertad con el libertinaje. O creemos que somos libres porque pertenecemos a una determinada facción, a un determinado grupo, que en realidad lo que hace es manejarnos, que en realidad lo que hace es de repente una presión de grupo para que nosotros actuemos en base a ello y no seamos libres. Entonces, el tema de hoy es la libertad, ¿no? Muy bien, vamos a ir subrayando algunos aspectos muy importantes y vamos a ir reflexionando porque los temas de desarrollo personal tienen esa característica, ¿no? Que nos llevan a la reflexión, como debe de ser, porque en realidad, como decía en un principio, todos tenemos derechos, somos, o sea, somos libres, ¿no? Derecho a la libertad, pero ¿realmente somos unas personas que gozamos de libertad? ¿Somos libres realmente? ¿Sabemos realmente lo que es la libertad? ¿O estamos confundiendo el verdadero concepto de libertad y lo estamos viviendo de una manera que en realidad no es? ¿No? Hay mucha carga filosófica dentro de la libertad, ¿no? Muy bien, vamos a ver. ¿Cuál es el concepto de libertad? Dice que es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad, estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etcétera. La libertad es cuando nace de ti mismo hacer las cosas, pero hacer las cosas para bien, ¿ya? O sea, tenemos derechos y tenemos deberes, tenemos la libertad de hacer todo eso, pero con un fin correcto. ¿Ya? Hay una parte ahí que dice que cuando uno está en una cárcel ya no es libre. Y claro, mucho de una manera a priori, o sea, en primera mirada podemos decir que no es libre porque está tras las rejas. Pero más que eso, ¿no? Pierdes en realidad muchas facultades, ¿no? Una persona que está en la cárcel no puede trabajar. Y trabajar también es libertad, porque uno trabaja en lo que a uno le gusta. Bueno, ese es el fin, ¿no? Pierdes la libertad de estudiar, ¿no? Pierdes la libertad de compartir con tus amigos, la libertad de compartir con tu familia. Pierdes la libertad de hacer lo que más te puede gustar hacer en la vida, ¿no? Pierdes todo eso, porque la cárcel es como sabemos, considerado como un cementerio social, ¿no? Un cementerio viviente, por así decirlo. Muy bien, entonces la libertad es justamente, sí pues, entonces la libertad es trabajar, sí, es trabajar en lo que me gusta hacer y trabajar de manera correcta, de manera honrada, ¿no? Eso es la libertad. Uno es libre de elegir el trabajo que quiera, por el motivo que desee, ¿no? Hasta por un motivo monetario, hasta quiero trabajar en esto porque quiero plata, pero sin hacerle daño a nadie. Porque como decíamos al principio, mi libertad
termina cuando comienza la del otro. ¿Se entiende? La libertad está la libertad de A está condicionada a la libertad de B. ¿Se entiende? Es un tema muy profundo, ¿ah? Lo estoy tocando de esa manera porque es muy profundo el tema. No es tan fácil como solamente leer una definición y ya. ¿Se entiende? Muy bien. Otra cosa, por ejemplo, que podemos decir es que, bueno, recalcar un poco o hacer un recuento de lo que decíamos. Tengo libertad de trabajar en lo que quiero, sí, tengo libertad de estudiar también, ¿no? Porque el ser humano tiene que pensar inteligentemente. Yo me tengo que instruir, crecer, desarrollarme en conocimientos, en capacidades y lógicamente, pues, tengo derecho a estudiar, tengo la libertad para estudiar, ¿no? Uno en realidad, muchachos, les voy a decir un consejo. Uno dice a veces, estoy estudiando, no soy libre. En realidad eres muy libre estudiando. Y cuando tú, ojalá nunca les pase, pierdes la libertad de estudiar, porque es una libertad, ¿no? Cuando pierdes eso, recién te das cuenta, ¿no? Que tenías una gran facultad. Y facultad es tener esa potestad, pues, es ser libre para hacer eso. ¿Se entiende? Entonces, esa es la libertad desde un punto más profundo. Ahora, hay una consideración filosófica. Acá hay una palabra mágica que ustedes conocen, la ética filosófica, señala ya, bla, bla, bla. Ahorita vamos a leerlo. La ética filosófica, sabemos que la ética es ese principio que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo, que nos permite ver esto es bueno, esto es malo, y yo voy a tomar el camino bueno porque me nace, es mi naturaleza como ser humano hacer lo correcto. Y por eso mis acciones están eh, cimentadas, basadas en valores. Actúo en base a valores que me permiten hacer las cosas de manera correcta, sin hacer daño a nadie, sin hacerme daño a mí tampoco, ¿no? Es el fin de la ética eso, ¿no? Las personas somos éticas, a veces no, y a veces sí, porque somos seres erróneos, pero tenemos que orientarnos a cada vez, nunca vamos a llegar a una perfección, pues, pero siempre tenemos que ir subsanando, subsanando, subsanando. El ser humano es muy complejo, el ser humano nunca se resuelve en sí mismo, pero tenemos que ir subsanando nuestras propias debilidades, nuestros propios errores, ¿se entiende? Muy bien, dice que la ética filosófica señala que la libertad es inherente al ser humano, o sea, nace con el ser humano. Es un dato fundamental originario de la existencia humana, fundamentado en la autoconciencia y la responsabilidad moral. ¿Qué quiere decir? Que uno es libre y que se basa en valores, ¿no? Por tanto, el individuo humano no puede remitir su propia libertad, responsabilidad a ningún otro. Y por eso mismo la libertad en su sentido antropológico es algo que no es posible eliminar ni contradecir. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que claro, mi libertad la hago yo. Yo hago mi propia libertad. Yo no puedo hacer la libertad de otro, ni otro puede ser la libertad por mí. ¿Se entiende? Esa es la libertad de uno. Por eso que es tan difícil, ¿no? Sin embargo, como señala ahí, se basa en la autoconciencia de una persona. ¿Ya? Por así decirlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos depender de nuestros padres y nuestros padres siempre van a condicionarnos con un afán de que seamos mejores personas. Pero la libertad es una cosa que tenemos nosotros y en la que nuestros padres no tienen nada que ver. Pero claro, una libertad bien ejercida llega a ser libertad como tal. Pero una libertad mal ejercida, libertad entre comillas, ¿qué quiere decir? Que lleva al libertinaje. ¿Se entiende? Nuestros padres nos deben educar para ser libres. Ojo, ser libre no es hacer lo que nos dé la gana. Ser libre es que nos deben educar para que seamos personas que sepamos nuestros derechos, nuestros deberes como ciudadanos. Que, que ellos digan, bueno, mi hijo es bueno para esto, entonces yo educo en eso, yo refuerzo en eso. Mi hijo es un gran deportista, le gusta el fútbol y él juega mucho fútbol y le encanta el fútbol y él quiere jugar fútbol, pues yo como padre voy a apoyar esa libertad que él tiene de decidir que él quiere ser futbolista, pero yo voy a reforzar eso. ¿Se entiende? Eso es el padre. El padre también sanciona, lógicamente, pero eso no es que sancione con un afán de quitarte la libertad. Es todo lo contrario. Es con el afán de que tú sepas manejar tu libertad.
porque no caigas en el libertinaje, porque decir yo hago todo lo que me da la gana sin importarme nada, eso es libertinaje. Y ese es el error que muchos cometemos a medida que vamos viviendo, ¿no? Y básicamente en la adolescencia es donde nuestra libertad es donde se ve pues en una encrucijada, se ve en medio de las llamas, se ve como en, en una pérdida, ¿no? O a no hallarla, la libertad. Y por eso hay una cosa, ustedes son jóvenes y hay una cosa muy interesante, ¿no? La libertad y la presión de grupo, dice por acá. Claro, hay una cosa que se llama la alienación y que no es mala la alienación. Creo que lo explicamos alguna vez en una clase. La alienación es cuando una persona adquiere ciertos modelos de vida de diversas culturas que no son las mías con las que yo he nacido, no son parte de mi identidad. Sin embargo, las puedo ir asimilando, las voy adquiriendo y las voy a empezar a vivir y las convierto en parte de mi yo. Las hago tan mías que al final puedo resultar siendo también eso mi identidad. Pero la alienación, ¿cuándo es mala? La alienación es mala, y decíamos un día, cuando tú al adquirir ese modelo dejas de lado tus raíces, pierdes tu identidad. ¿Se entiende? Asimismo, por otro lado, ¿qué sucede? ¿Cuándo es mala la presión de grupo, no? La presión de igual es como una alienación, porque yo por querer seguir el modelo de mis amigos, porque mi grupo de amigos hace esto, yo pierdo mi propia identidad muchas veces. Y por lo general las presiones de grupo, muchas veces la persona que comete el error, que es presionada por el grupo, muchas veces esta persona no no quiere hacer la acción. En realidad la mayoría de veces no quiere hacer la acción, porque la presión de grupo funciona como un bullying, como una vulgarmente chancada. Te están ahí presionando, ¿no? ¿Se entiende? Y justamente se da presión por eso, porque si no te porque justamente debido a la insistencia, ¿no? Y debido a tú quedar bien con la mayoría. Y la mayoría se equivocaba muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Ahí surge la presión de grupo. Y la presión de grupo nos hace perder nuestra libertad y nos hace muchas veces caer en el libertinaje. Y nos hace muchas veces cometer los más grandes errores. Porque uno puede pertenecer a un grupo, somos seres humanos sociables. Lógicamente, la interacción es parte de nuestra humanidad. Pero no puedo perder mi identidad, mis valores. Y no puedo hacer una cosa porque otro me esté presionando. Hay una cosa que se llama personalidad y lo veíamos en otro aspecto, ¿no? En otro tema, perdón. Y la personalidad es justamente eso, ¿no? La actitud suficiente para decir no o sí. Y si es posible hasta argumentar tus razones por qué no y por qué sí, ¿no? Así parezca bobo, así parezca tonto en una situación de amigos. Pero en realidad, recordemos que una decisión a veces, aunque parezca mínima, aunque parezca tonta, aunque parezca una decisión adolescente, puede repercutir en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, dice acá, la presión de grupo. El concepto presión de grupo se refiere a la fuerza negativa o positiva que ejerce un determinado grupo hacia una persona. En la etapa de la adolescencia ocurre que en muchas ocasiones los jóvenes se ven expuestos a estas presiones, por lo que adoptan conductas con las cuales no necesariamente están de acuerdo. Claro, la presión de grupo puede perjudicar mucho en tu forma de pensar y en tu forma de vivir, ¿no? Uno en realidad siempre tiene que pertenecer a determinados grupos, ¿no? Ustedes tienen un grupo en el salón de clases, un grupo en su barrio, un grupo porque tienen afinidad, porque les gusta el fútbol, porque les gusta la música. Uno pertenece a diversos grupos y está bien. El ser humano es así. Pero nunca actuar bajo la presión de grupo, y peor cuando es negativa. Hay presiones de grupo que son positivas también, ¿eh? Pero por lo general siempre son negativas, ¿no? Por el bullying, a veces hay presiones de grupo, ¿no? A veces cuando hace bullying, la presión de grupo, el grupo quiere que hagamos bullying a determinada persona y tenemos que podernos hacer bullying todos, pues, ¿no? Cuando en realidad de repente a ti no te da ganas de hacer bullying, a veces sientes compasión por esa persona. Pero bueno, ¿no? Entonces hay que tener personalidad. Yo sé que lo que estamos hablando acá parece muy teórico, parece muy bla bla bla,
pero en realidad hay que llevarlo a la práctica, poco a poco. Estas cosas no son de la noche a la mañana. Es complicado. Los temas de desarrollo personal muchas veces la gente piensa o los psicólogos piensan que uno dice, bueno, ya digo esta frase, bueno, ya digo esta otra, y ya mañana mis chicos van a cambiar y vamos a hacer una dinámica y ellos van a entender. No, poco a poco. Yo creo que el ser humano en su naturaleza es tan sabio que se va dando cuenta. Pero ¿saben cuándo se va dando cuenta? Cuando tiene estos recursos, porque un profesor como yo le tocó el tema. Le tocó el tema que no le va a cambiar la vida, ojo, ¿ah? Pero vamos ahí tocando temas, vamos ahí despertando un poquito y esto se va dando poco a poco. ¿Ya? Vamos ahí tolerando que alguien me dé un buen consejo, vamos ahí entendiendo la preocupación de nuestros padres, vamos ahí diciendo, bueno, yo me quiero mucho, yo me quiero tanto que no puedo hacerme daño. Vamos pensando, vamos diciendo, me pasó esto porque de repente no actué bien, vamos analizándonos y en ese análisis consecuente, constante que se va dando, uno se va educando, uno se va estudiando, uno se va analizando, uno va siendo mejor persona. Porque no es fácil. No es que el profesor Ángel hizo su clase y ya mañana ya voy a ser una persona libre. No funciona así. ¿Ya? No funciona así. Eso no. Esas son películas de Hollywood. La vida real es mucho más dura que eso. ¿Se entiende? Muy bien, y la vida real es mucho más compleja que una película, ¿no? Ahora, la libertad y el libertinaje. Acá hay una definición puntual. La libertad en su concepción más simple es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad, sin hacer daño a nadie, sin hacerme daño a mí. El libertinaje es la actitud irrespetuosa de la ley, la ética o la moral de quien abuse de su propia libertad con menoscabo de la de los demás. Claro, ¿no? Yo digamos que porque digo, bueno, yo quiero hacer todo lo que me dé la gana, a mí nadie me controla, nadie me dice nada, yo decido, es mi vida, yo tomo mis decisiones, no te metas en mis asuntos. Y con ese tufillo de rebeldía, bueno, eso es un libertinaje, ¿no? El libertinaje no hace, y es muy simple, el libertinaje hace daño. El libertinaje es una decisión mal tomada. El libertinaje no tiene buenos resultados. Sin embargo, hay una cosa que es como una cuota de sangre, como dirían en la guerra. En la guerra dicen hay una cuota de sangre que pagar para que la guerra termine, ¿no? Para que la guerra llegue a la paz. A veces los adolescentes cometen errores de libertinaje y justamente estos errores a veces eh, pueden ser redimidos, subsanados y el adolescente debido a ese error aprende y comienza a ser una persona que ejerce la libertad ya, no el libertinaje. No siempre sucede, pero bueno, es la cuota de sangre, como les digo, ¿no? Es que somos seres erróneos, eso nadie nos lo va a cambiar. Quien le habla también cometió muchos errores, porque es normal, ¿no? Entonces, no conozco a nadie que sea perfecto y puedes tener 1000 maestrías, 1000 doctorados, puedes ser un gran deportista, puedes ser un gran músico, puedes ser un gran escritor, puedes ser hasta un gran científico, pero eso no garantiza que seas una persona que sepa ejercer bien su libertad o que sepa trabajarse o manejarse con la ética, con la moral, con los valores. ¿Se entiende? No siempre es así. O sea, éxito académico, éxito laboral, no garantiza éxito personal. ¿Se entiende? Y lo que siempre queremos es que los seres humanos lleguemos a qué? A que éxito laboral, éxito personal. Fracaso laboral, fracaso personal, pero crezco en una, después en la otra, voy ahí, voy avanzando. ¿Se entiende? Eso es. Pero hay mucha gente que no lo ve así, hay mucha gente que éxito laboral, académico, académico, laboral, laboral, se va hasta el cielo, pero acá nada. Acá ni siquiera gana ni pierde, acá ni siquiera se equivoca, no, nada. No le interesa. ¿Entiende? Mi mente piensa en dólares, piensa en fama, piensa en éxito, piensa en que la sociedad no es
una cuestión que voy a destacar por mis valores, sino que destaco por lo que yo tengo, por mis cartones, por mi plata, y eso está mal, ¿no? Es un error. Es un error que nos ha vendido la mala sociedad, ¿no? A veces la televisión, a veces el cine, a veces la radio, eso es lo que nos vende, pues lamentablemente. Pero eso no es la vida real. La vida real es mucho más profundo que un título universitario, que un buen carro, que una buena casa. Muy bien. La libertad según la Constitución Política del Perú, porque también es muy importante entender así, ¿no? Sabemos cómo es la Constitución Política del Perú que nos avala, ¿no? A veces las leyes también dicen que están ahí por las puras, bueno, pero hay que leerlas porque que el resto lo haga mal, nosotros tenemos que cumplirlas y hacerlas bien, ¿no? Muy bien, artículo 13 de la Constitución Política del Perú. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Todos tenemos libertad de ejercer la religión que querramos, la posición política que querramos, la índole de vida que querramos, ¿no? Todos tenemos la libertad de educar a nuestros hijos con nuestras costumbres que querramos, siempre, como digo, tenemos esa libertad y la libertad de vivir así plenamente, sin ofender ni dañar al otro. Un dato importante de Eleanor Roosevelt, que fue una política activista estadounidense, ella muy conocida porque promovió lo de las Naciones Unidas, estuvo un poco con los derechos humanos, porque Estados Unidos siempre ha sido un poco reacio a eso, y ya sabemos que ellos pues consideran hasta la pena de muerte en sus leyes, cosas así, ¿no? Han sido muy tajantes ellos. Sin embargo, ella, por ejemplo, ¿qué decía en el artículo 19, ¿no? Los derechos humanos. Establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier cosa, ¿no? ¿Se entiende? A través de cualquier medio, ¿no? Y acá también hablaba un poco, esto es un poco ya la libertad de expresión, un trabajo que ustedes me van a hacer, ¿no? La libertad de expresión, su nombre lo dice, es una libertad para manifestarse, para dar una opinión, para tener voz y voto dentro de la sociedad, pero también no caer en lo que vemos hoy día en la TV basura, porque así se le denomina a la TV, como programas que salen en canales como el 4 el 2 en la que la gente habla de farándula y ningunean, insultan y hablan mal de otro. Eso no es libertad de expresión, ¿ya? La libertad de expresión puede ser una crítica constructiva, ¿no? Puede ser una opinión de que estás a favor o en contra, pero siempre de una manera mesurada, con el respeto. Pero no puede ser ofender, ¿no?, la honra de una persona o catalogar a alguien. Nadie es nadie para catalogar. Nadie es Dios para decirle a alguien y señalarlo con un dedo. ¿Se entiende? Pero sí, por supuesto, que tenemos derecho a decir lo que pensamos y lo que sentimos, pero de manera correcta. Por supuesto que uno tiene derecho a eso y tiene que hacer sentir su voz, ¿no? No vivimos en una represión, no vivimos en una dictadura, vivimos en una democracia y vivimos en libertad. Bueno, chicos, eso sería todo. Nos vemos.